Bueno, pues vamos a hacer hoy una ruta un poco más grande. Vamos a poner las pulseras de en cuántos kilómetros sale y vamos a esperar a la abuela que también se viene. ¿Qué pasa, Rumba? Ella está oliendo. Ya está oliendo la abuela. Es una ruta muy exigente, empieza subiendo muy intensamente, pero luego tiene unas vistas muy bonitas. Rumba, como siempre, es una campeona que va adelante tirando de todo el mundo. En la imagen no se aprecia, pero la subida es bastante pronunciada. Y la Conking pegadita al pie. Hoy llevo un palo de estos comprados porque mi caña, mi palo campestre se me ha roto. Pero no os creáis que este va a ser el palo definitivo. Prefiero un palo de madera a estas cosas de aluminio. Pero bueno, hace bien su función. Vamos, Runri. Ya casi estamos arriba. Ay, esos palos los compramos cuando fuimos a Asturias porque son plegables. Y para llevarlo en el coche fuera mejor. Sí. Bueno, pues tras mucho tiempo, la rubia puede volver a asomarse por su ventana favorita. A través de esa ventana, Rumba observa a la gente que pasa, cotillea un poco. Tengo entendido que muchos podencos del canal, porque me lo decís vosotros, son como Rumba, son perros cotillas, que están todos los días pendientes de lo que pasa en la calle. Pues bien, ya puede Rumba volver a cotillear, que antes con la campana, con el collar isabelino no podía asomarse. Y aquí estoy un poco de guardián con la Rumba, porque ella es una ladrona de guante blanco cuando hay de comida de por medio. Y claro, ahí encima hemos cortado un poco de queso, un piquito, paté, y está esperando al despiste para robarnos un poquito, ¿verdad, Rumba? Pero no me voy a despistar, que eres un mulita. Para eso tenemos esta vallita, la cual ponemos. Es importante que esté bien cerrada porque la rubia la abre, para que la rubia no pueda entrar y robarnos la comida. Bájate de ahí, conga. Ahora te pongo de comer. Bájate de ahí. ¿Y tú a qué viene? ¿También a que te dé la comida? Cuando alguien os deba dinero, llamáis a la conga y a la Rumba y seguro que os pagan. Anda que no hemos ganado nada. Despacio con el cambio de coche. Mirad el espacio que tienen las cookies ahí. Pueden ir las dos tendidas, tienen 3 ventanales para que vayan mirando, que a la rubia le gusta mucho ir mirando el paisaje, y mi Conking ahí, siempre acostadita. Venga, vamos de paseo. Muy buenas y bienvenidos a un vídeo más de Chuchos Selectos. Os voy a presentar a una perrita que se llama Negrita. Os la quería presentar porque Negrita es una podenca que vive en Nicaragua. Ya es el segundo podenco que conozco que vive en Latinoamérica. Me despierta bastante curiosidad, pues porque a saber cómo ha llegado ese podenco hasta Nicaragua. Así que me gustaría
que si vives en Latinoamérica, ves los vídeos y tienes un podenco, envíame fotos por Instagram. Y ahora vamos con el vídeo de hoy. Que levante la mano el que le hable a su perro como si le entendiese. Good girl. I love you. A ver, yo creo que esto es algo que hace casi todo el mundo que tiene perro. Lo que pasa es que nos da vergüenza decirlo. Es que la cosa es que nos importa tanto lo que otras personas opinen sobre nosotros, que muchas veces por evitar que te llamen o que pienses que estás loco, pues no se suele decir, pero yo lo digo con la boca llena y bien alto. Yo le hablo a mis perras y además pienso que es hasta saludable. Es una buena forma de desahogarte, ya que tu perro te va a escuchar, no te va a llevar la contraria ni te va a juzgar. La gente que no tiene perro no lo van a entender. Y otras personas que tienen perros, pero que piensan que hablarle a tu perro como si te entendiera es humanizarlo. Los que piensan así prefieren emplear palabras cortas y directas para que el perro te entienda, a modo orden. Yo entiendo por humanizar a un perro, pues llevarlo en un carrito como si fuera un bebé. Hay otra gente que llevan a sus perros siempre en brazos. Veréis por la calle a muchos chihuahuas o pomeranian siempre en brazos. Otras personas no quieren que su perro huela absolutamente nada a perro. Hay perros que huelen siempre a fresitas. Estas cosas que acabo de deciros, sí pienso que es humanizar a un perro. Pero hablarle no creo que sea humanizar a un perro. La gente que no lo entiende te va a decir que por qué carajo le habla a tu perro si no te va a entender. Y no es del todo así. Sí que te entienden. Si un día llegas a casa, llegas enfadado, porque resulta que has tenido un día de trabajo de mierda y le dices a tu perro: vaya mierda de día de trabajo he tenido, mi jefe me ha echado la bronca, encima no me ha concedido las vacaciones, Tu perro ni entiende lo que es un jefe, ni entiende lo que son vacaciones y no entiende tus palabras, obviamente. Pero hay algo que sí entienden perfectamente y es tu lenguaje corporal y tu energía. Mira el dedo, qué doblado lo tengo. Tu perro sabe, por el motivo que sea, que tú estás triste. Nosotros los humanos tenemos un sistema de comunicación muy avanzado, que es la comunicación verbal, y a veces, aún así, nos cuesta comunicarnos entre nosotros. Y los perros, aunque no te entiendan, no entiendan tus palabras, saben muy bien cómo te sientes. Nosotros somos capaces de decirle a alguien, mentirle, decirle a alguien: ¿cómo te encuentras? Y te contesta: bien. No nos fijamos en la expresión corporal, en el tono de voz, por ejemplo, o en la energía que tenga. A veces decimos que nos encontramos bien y como la comunicación nuestra es más directa, pues te conformas. Pero si te fijas bien, a lo mejor su expresión corporal con la persona con la que estás hablando, los gestos de su cara o su actitud, si te fijas bien, te hacen ver que realmente esa persona no está bien. Un perro, desde que te ve venir, sabe la energía que traes. Luego, por otro lado, el hablar con tu perro hace que tú te sientas mejor. Has pasado un día realmente malo, no tienes un buen día, te hartas de hablarle a tu perro y cuando terminas de hablar te das cuenta que tu perro te menea el rabo, te hace una carantoña, sonríes, te sientes mucho mejor y tu enfado disminuye considerablemente. A veces pensamos que ese gesto simpático por parte de tu perro después de haberte hartado de hablarle es pura coincidencia. Y yo no creo que sea así. ¿Cuántos de vosotros ha llorado, por ejemplo, delante de su perro? No hay que tener vergüenza. Y mientras que estás llorando, miras a tu perro y tu perro está moviendo la colita. Pues yo pienso que eso no es coincidencia. Tu perro está, por decirlo de alguna manera, consolándote o intentando comunicarse contigo. Digamos como que está intentando contrarrestar tu tristeza. ¿Cuántas veces estás en el sofá, te hartas de hablar con tu perro y luego tu perro empieza a hacer carantoña y nosotros decimos: qué pena, qué inocentes son, no entiende lo que le estoy diciendo y mira cómo se comporta? Yo creo que tampoco es coincidencia. Por lo tanto, y no me da vergüenza decirlo, yo
hablo con mis perras. A veces con rumba, a veces con conga, a veces con las dos a la vez. Y de verdad pienso que no hay que tener vergüenza. Somos energía, nosotros transmitimos energía, recibimos energía. Y los animales también. Seguramente alguna vez has escuchado eso de que si le hablas a las plantas se ponen contentas. Mi vecina está loca. Mi vecina sale al balcón a regar las plantas y se pone a hablarle a las plantas. El jardinero se fuma algo, ¿eh? Que esta mañana lo he visto yo, dándole mimitos al árbol y le ha puesto hasta nombre. No está loco ese, anda que hablarle a un árbol como si el árbol lo entendiera. Está comprobado que hablarle a las plantas y a los árboles ayuda a que se mantengan sanos. Evidentemente, ni las plantas ni los árboles entienden tus palabras, pero sí tu energía. Cuando decimos palabras bonitas, estamos transmitiendo una energía positiva que ese árbol y esa planta captan. Hicieron un experimento en un bosque de árboles, el cual pues regaban todos por igual, pero a uno en concreto le aplicaban lo que es el hablarle, el aplicarle energía positiva. Digamos que le aplicaban más amor. Lo invitamos a hacerlo, abrazar un árbol. Son nuestros hermanos mayores. Son nuestros maestros, tenemos que aprender de ellos. Se sentaban cada día delante de ese árbol a contemplarlo. Posteriormente comprobaron que ese árbol predominaba por encima de los demás. ¿Creéis que esto es coincidencia? Nosotros también recibimos por parte de la naturaleza, por parte de los árboles, una energía positiva que nos beneficia a nuestra salud. Al que le gusta la naturaleza, está muy conectada con la naturaleza, sabe cuando está recibiendo, digamos, esa energía positiva. Los que están más desconectados del mundo natural, cuando van al campo te dicen: ¡ay, qué bien lo hemos pasado!, ¿verdad? He estado tan a gustito. Hoy mira, de repente se me ha olvidado los problemas que tenía por un momento. El sábado que viene volvemos al campo. ¡Qué paz!, ¿verdad, cariño? ¡Qué vistas más bonitas! Eso, exactamente, es lo que te proporciona la naturaleza. Te está pasando energía positiva por un tubo. Y por eso no soporto a las personas que no respetan el mundo natural, la naturaleza. Y aunque no venga el caso, pero es que hay personas que piensan que la naturaleza no tiene nada que ver con ellos. El que te dice: a mí no me gusta ni la naturaleza ni los animales. A ver, que no te gusten los animales, vale, lo entiendo y te respeto, pero que no te guste la naturaleza... A ver, es que tú estás directamente conectado con la naturaleza. Tú necesitas esos árboles para poder respirar. Y aunque seas un alto ejecutivo y te importe la naturaleza un carajo, cuando vas en el tren y vas camino de una reunión, vas mirando por la ventana, te vas relajando, mirando paisajes y dices: ¡oye, qué sitio más bonito! Eso es naturaleza. La persona que viene al campo una vez al mes y dice: ¡qué paz! ¡Qué aire más puro! ¡Qué relajación! ¡Qué tranquilidad, por Dios! Pero luego deja la lata de cerveza en el campo o deja su huella en la naturaleza de que tú has estado allí pasando un día. De verdad, ¿eh? Es para hacerlo. Volviendo al tema de hablarle a los perros. Si le hablas a tu perro, no sientas vergüenza. Es algo súper bueno. ¡Ole tus cojones! Cuando haces eso, estás dando energía y estás recibiendo energía. La gente que dice: ¡oh! Mira. ¡Oh! Le ha dado un beso al perro. ¡Qué asco! Cuando le das ese beso a tu perro en la cocorota, estás mandando directamente. Ese beso lleva un bombazo de energía positiva bestial. Ese beso es como una mini bomba. Cuando tú le das a tu perro el beso en la cocorota, tu perro pone una cara de angelito y no solo recibe esa energía tu perro, tú también te la llevas. Tú también te llevas esa energía positiva.
También está demostrado, ya he dicho alguna vez, que los perros son muy terapéuticos, hacen que te baje la presión arterial, hace que tu día de mierda se convierta en un día menos mierda. Así que sí, yo de vez en cuando un besito para mi perro, para mis perritas cae. Es que besar a tu perro es humanizarlo, venga ya al carajo. Y ya para terminar, yo pienso que el amor en todas sus variantes es positivo y no solo debemos recibir y dar amor entre personas, que ya de por sí falta nos hace porque vaya como está el panorama. Pararse a contemplar una flor, eso para mí es amor. Hablarle a tu perro, para mí también es amor. Ponerle nombre a un árbol y regarlo conscientemente, para mí también es amor. Si ves a alguien hablándole a una señal de tráfico, corre, corre. Y poco más que contaros. Hasta el próximo vídeo. Y no olvidaos de ser felices.